Hola corazón lindo, te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast El Sueño que Somos, el espacio sagrado e íntimo en el que nos dedicamos a recordar quiénes somos y qué significa, qué representa nuestro camino, nuestro pasaje por la tierra. Yo soy Amaris de Amaris Portal Creativo y estoy aquí amamantando a mi bebé mientras te hablo acerca de un tema que para mí es muy interesante y es la diferencia entre las almas viejas, aquello que llamamos las almas viejas o almas antiguas en la tierra, y las almas estancadas en el ciclo de reencarnación. Vamos a tratar primero el tema de las almas viejas y luego vamos a hablar de las almas estancadas en el ciclo de reencarnación o samsara, y vamos a hablar de estas almas estancadas a través también del concepto de karma. Si bien la terminología que vamos a estar utilizando es una terminología oriental, vamos a tratar estos temas desde una visión mucho más amplia y utilizamos esta terminología simplemente porque es aquella que se ha extendido más vastamente, gracias sin duda a la corriente del New Age, con la cual no estoy asociada ni estoy a favor de esta corriente, pero para términos de simplificar el entendimiento y que podamos estar hablando en un lenguaje común, vamos a utilizar este tipo de términos y ese tipo de lenguaje, y lo voy a estar de todas maneras ejemplificando y desglosando para que sepamos que estamos realmente hablando el mismo idioma. Cuando hablamos de almas antiguas o de almas viejas, estamos hablando de almas que han encarnado muchas veces, y en particular que han encarnado muchas veces en la tierra. Son almas que llevan un proceso de aprendizaje en la tierra muy profundo y avanzado. Es como si estuviésemos comparándolo con un proceso académico. Es como si estas almas ya se estuvieran graduando de ese proceso de aprendizaje en la tierra. Son almas que muy posiblemente vienen ya de muchas reencarnaciones en otros sistemas solares y que llevan muchas reencarnaciones en este sistema solar, en otros planetas y muchas reencarnaciones en la Tierra. Ahora vamos a ver por qué hablo de estas otras reencarnaciones en otros planetas y en otros sistemas solares. Hemos hablado en otros episodios del podcast acerca del término logos. Logos, que quiere decir palabra, pero también quiere decir Dios o concepto base a partir del cual se genera y se manifiesta la realidad, es decir, un concepto de estudio y de investigación autogenerador de realidad. Entonces, bajo esta idea, Dios se pregunta a sí mismo constantemente quién es, y para responder a esta pregunta constantemente está generando realidad. Hemos hablado también del concepto de inhalación y de exhalación de la divinidad, que es que Dios inhala y al inhalar recoge hacia sí el aprendizaje de un sistema, de una escuela, de un sistema de aprendizaje o de una escuela, para así introyectar, llevar hacia adentro, nutrirse de todo ese aprendizaje llevado a cabo, y exhala. Al exhalar crea nuevamente realidad para seguir con el camino de aprendizaje. Esto yo lo vi, esta información yo la recibí en una visión, pero
veo que se puede afianzar en varias tradiciones. En la tradición andina, por ejemplo, cada fin del tiempo, es decir, cada momento que antecede la inhalación es llamado Pachacute, y en tradiciones católicas y cristianas lo podemos entender como Apocalipsis, ese tiempo previo a la inhalación, ¿no? Es el momento de finalización de ese ciclo respiratorio. Y así a través de cada tradición podemos ver estos 3 tiempos: el tiempo de inhalación, el tiempo de exhalación y el tiempo de silencio. Bueno, entonces el logos es de alguna manera una muñeca rusa, una matrioshka de realidades y de divinidades. Como no podemos comprender de manera directa el concepto de divinidad porque es demasiado abstracto y demasiado profundo para nuestro intelecto, así como está conformado en este tiempo, y bueno, posiblemente ningún ser puede comprender, por más multidimensional que sea, no puede comprender del todo el concepto de Dios porque es la totalidad y la totalidad no cabe en la singularidad. Entonces Dios se ha ingeniado, por así decir, una manera muy creativa de que podamos entender el concepto de divinidad y que así podamos ir buscando ese camino hacia su corazón. Esto está conformado, como lo decía anteriormente, como una muñeca rusa, es decir, que una divinidad comprende, incluye, abarca, contiene a otra. Hemos escuchado decir también a través de corrientes vinculadas al New Age que cada uno de nosotros es un Dios, y en cierta medida es verdad. La chispa de Dios está dentro nuestro y esto nos convierte en expresiones de esa divinidad. Si bien no somos el Dios absoluto, no somos Dios, el Dios que es unidad y que es todo lo que es, sino un fragmento, una expresión creativa de ese Dios. Vivimos dentro de un planeta que es nuevamente expresión de esa totalidad, porque un planeta es en sí un organismo y un sistema de pensamiento. Un planeta es una pregunta y es una respuesta en construcción constante, así como lo es la divinidad, como lo hemos dicho anteriormente. Ese planeta está constituido dentro de un sistema solar, que a su vez es un sistema de escuelas, es decir, de preguntas y respuestas autogeneradas, que responden a un sol, a un punto focal. Y ese punto focal es otro logos, es un gran logos que abarca todos esos pequeños logos. Los logos individuos, es decir, nosotros, por ejemplo, los logos planetarios, el logos sistémico del sistema solar, y ese logos que es en sí el sol y que es de alguna manera esa gran pregunta y esa gran respuesta que abarca la expresión de todos los demás arquetipos que responden a esa pregunta más amplia y quizás más horizontal, en la cual están inscritas todas las demás preguntas, todos los demás arquetipos, es decir, todas las demás singularidades.
estamos hablando en términos filosóficos bastante abstractos, así que es normal si de pronto te cuesta un poquito entender lo que estoy diciendo, y si necesitas volverlo a escuchar más de una vez, está perfectamente bien. Yo también me tardé un tiempo en comprender estos conceptos. Bueno, este logos, sol, es el punto de mayor fuerza gravitacional. Por eso los planetas giran alrededor de él, ¿verdad? Bueno, en la ley del 1 explican que la ley del 1, por si no has escuchado otros episodios del podcast, es un libro. Se llama La Ley del 1, el material de Ra. Este libro es una recopilación de canalizaciones hechas alrededor de los años 80 y 90, donde una entidad colectiva, que es Ra, explica de manera muy clara ciertos procesos de la realidad, explicando metafísicamente todo lo que nos rodea. Entre esas cosas explica el hecho de que los puntos que tienen mayor gravedad en los ecosistemas son puntos que tienen una mayor concentración espiritual. Entonces el Sol, que tiene una gran masa y una gran fuerza gravitacional, es el punto de nuestro sistema solar donde hay mayor concentración espiritual. ¿Esto por qué? Porque estos cuerpos celestes funcionan como portales que lo que hacen es, digamos, todos los planetas, cada célula, ¿sí? Cada cosa que existe es potencialmente un portal si está activada con conciencia. Pero estos cuerpos planetarios, los soles, estos cuerpos celestes, los soles, lo son en especial medida, dada también la gran cantidad de luz que logra contener y expresar, ¿no? Convirtiéndose así en el foco vital de un sistema biológico, de un sistema orgánico como lo es un sistema solar. Una cantidad de planetas girando alrededor de este foco, en los cuales hay vida en diferentes formas, en diferentes dimensiones de la realidad. En el logos, que es el sol, podemos ver con claridad este proceso del cual hablaba antes, de la inhalación y la exhalación, porque el sol, a partir del punto de que es generada una estrella, comienza a irradiar luz y vida. En términos espirituales podemos hablar de que irradia inspiración, hasta que la parábola vital de su existencia comienza a expresar su muerte. Y en el momento en el que muere, implosiona, creando un agujero de gusano, un portal hacia otra dimensión, hacia otra dimensión de la realidad. Cuando implosiona, ese es el proceso del Pachacute y de la realidad volteándose, transformándose, y es como que entra en sí mismo, ¿no? El sol. Es tanta la fuerza gravitacional que se jala a sí mismo de alguna manera, y se lleva toda esta información, toda esta luz hacia otra dirección de la profundidad del universo, ¿no? Entonces esto mismo sucede cuando Dios inhala. Está este proceso de introspección, de ir hacia adentro de uno mismo, de apertura, de
portales en potencia y eso que se está inhalando se está exhalando contemporáneamente en otro lugar del universo. Y podemos equiparar este mismo proceso al proceso de la muerte, así como lo experimentamos nosotros. En el tiempo en el que morimos, se voltea nuestra realidad, abriéndose una especie de portal que nos comunica con otra realidad, que estamos habitando en ese preciso instante, pero que comprendemos desde nuestro cerebro humano como un proceso consecuencial, es decir, que sucede primero una cosa y luego otra cosa, aunque en realidad está sucediendo todo en el mismo instante. Cuando sucede el proceso de inhalación, es decir, de muerte de una realidad que vuelve espiritualmente a su origen, todo lo que existe dentro de ese marco de realidad queda grabado en los registros akáshicos. Nuevamente, nosotros cuando abrimos registros akáshicos podemos abrir la información de potencialmente todos los tiempos. Y esto sucede porque nosotros tenemos la ilusión de que la vida sucede de manera consecuencial, bajo la ley de la temporalidad, pero en realidad todo sucede en el mismo instante, ¿no? Entonces todo se está grabando en los registros akáshicos en este momento, en este preciso momento. Entonces, en esta escuela arquetípica, paréntesis, cada sistema solar es una escuela arquetípica. Entonces, en esta escuela arquetípica en la que vivimos, cada planeta representa una faceta, un punto de vista, una visión ante la gran pregunta que formula ese gran logos que es el Sol, que cuando muere devora toda la realidad que ha creado para lanzarla o entregarla, ofrendarla en otro espacio del universo, así como lo hemos nombrado. Entonces cada planeta ofrece una visión particular y una serie de respuestas ante esa gran pregunta. Por eso normalmente a nivel álmico llevamos un viaje por todos los planetas del sistema solar o por varios de ellos. No encarnamos solamente en un planeta, no encarnamos solamente en la Tierra, sino que encarnamos en los diversos planetas del sistema solar, en nuestro caso Saturno, Marte, Mercurio, Plutón, Neptuno, porque cada uno de estos planetas es como si fuese un curso, un grado que nos permite luego graduarnos de esta gran escuela y tener una visión profunda y completa que le trae a nuestra alma una serie de aprendizajes que le dan mayor gravedad, ¿no?, a nuestra alma, mayor fuerza espiritual, ¿sí?, mayor sabiduría, mayor capacidad de sentir amor incondicional. Entonces, la Tierra en particular es un planeta en nuestro sistema solar que indaga sobre la capacidad creativa, sobre la fertilidad. Es un planeta que podríamos asociar justamente por este motivo al segundo chakra, es decir, que es un planeta donde nos preguntamos acerca de lo sagrado que es crear. Y simbólicamente está vinculado con las aguas de ese cáliz del segundo chakra y
por resonancia con las aguas del sagrado cáliz del cuarto chakra, el corazón, enseñándonos así la correspondencia entre crear y amar. Ese es un poco, ¿no?, el viaje que estamos haciendo en este planeta, y las almas que llevamos mucho tiempo reencarnando en este planeta, nos hemos vuelto conocedoras de las reglas, de las normas de creación de este planeta, que hemos habitado por mucho tiempo en tercera y cuarta densidad, sobre todo en tercera. La cuarta densidad recién la estamos saboreando para luego impulsarnos hacia la quinta, pero llevamos mucho tiempo habitando la tercera densidad, que es la densidad donde se masteriza justamente la capacidad creativa a través del conocimiento de la dualidad, ¿no? A través de enfrentarnos con enfermedades, con la muerte física, con una serie de desafíos que impulsan nuestra capacidad creativa, ¿no? Es decir, nuestra capacidad de responder a la pregunta que se hace este planeta, que es la creación, ¿no? Y cuando se presentan enfermedades, cuando se presentan dificultades como necesito una casa, ¿no? ¿Dónde voy a construir una casa? ¿Cómo la voy a construir? ¿Cómo me voy a reparar? Tenemos que sacar de nosotros justamente todo ese potencial creativo. Voy a morir. Bueno, ¿cómo voy a morir? ¿Cómo me voy a proponer morir? ¿Cómo voy a vivir mi vida para llegar a ese momento de la muerte? Todo eso nos evoca un potencial creativo y la necesidad de cimentarnos en ser muy buenos resolviendo problemas, muy buenos dando respuestas creativas a esos problemas. El motivo por el cual reencarnamos muchas veces en un planeta es porque el aprendizaje que ofrece cada planeta es tan profundo que no podríamos tenerlo en una sola encarnación. Y por eso múltiples, centenares, millones de encarnaciones son necesarias para que podamos tener una comprensión profunda de los arquetipos que ese planeta representa. Aquello que llamamos un alma vieja es un alma que ya ha pasado por otros planetas, muy posiblemente de ese mismo sistema solar, y que ha tenido ya muchas reencarnaciones en ese planeta específico. Es decir, que ya se ha dado muchas respuestas ante la pregunta que ese planeta plantea, ante la pregunta que plantea el Gran Logos, y ofreciéndose todas estas respuestas tiene una gran cantidad de sabiduría y de conocimiento y de amor, de luz con respecto a ese arquetipo, a esa pregunta. Cuando estas almas ya han recolectado suficiente conocimiento, suficiente sabiduría, suficiente profundidad espiritual, se preparan para atravesar el sol, que es ese gran portal, como lo habíamos nombrado antes, y aterrizar en otro sol, ¿no? Entonces, los soles son portales intergalácticos e interdimensionales que podemos atravesar al momento de la muerte para ir a otro sistema solar a tener otro aprendizaje. Son de alguna manera rutas de conocimiento que funcionan por resonancia. Entonces, a través de este sol podemos llegar a otros sistemas solares donde se enseñen cosas resonantes o que tienen algún tipo de vínculo con las enseñanzas de este sistema solar. De esta manera, los aprendizajes no son aleatorios, sino que tienen un hilo conductor. Hay algo que me gustaría nombrar, y es que cuando estamos activados en conciencia y estamos acumulando
justamente por nuestra antigüedad o por nuestro viaje álmico, estamos acumulando suficiente sabiduría y amor en nuestro corazón. Tenemos la posibilidad de hacer estos viajes intersolares, intergalácticos a voluntad y sin necesidad de atravesar por la muerte. Entonces, en una misma vida podemos llevar a cabo diferentes viajes por diferentes sistemas solares para recibir cierto conocimiento, cierta sabiduría, cierta inspiración, y esto es lo que llamamos iluminación, o en todo caso es parte del proceso de iluminación, donde podemos recibir toda esta sabiduría y este conocimiento y esta inspiración celestiales a través de la comprensión de las leyes universales. Entonces, por lo general, estas almas viejas hacen ambas cosas, es decir, logran hacer viajes intersolares, intergalácticos, multidimensionales en vida a voluntad, y se preparan para hacer de esta manera un viaje interestelar, ¿no? A la hora de su muerte, porque el viaje interestelar lo hacemos solo cuando hemos cumplido como cuando hemos hecho ciertas tareas, cuando hemos sanado, cuando hemos evolucionado, cuando hemos transformado, cuando hemos experimentado lo suficiente, hemos aprendido lo suficiente, hemos aumentado nuestra fuerza gravitacional, nuestra fuerza espiritual. Es ahí que llevamos a cabo ese viaje interestelar, no lo hacemos a la primera encarnación. Por eso es que estas almas aprenden en vida a hacer estos viajes interestelares a voluntad para entrenarse y lograr hacer que su alma logre abarcar la cantidad de luz que se requiere para poder atravesar un portal luminoso con tanta luz, con tanta potencia, con tanta gravedad, como lo habíamos dicho, con tanta fuerza gravitacional, con tanta fuerza espiritual como lo es el sol. Bien, esas son las almas antiguas, son almas que tienen ya mucho conocimiento, por lo cual por lo general son líderes espirituales, maestros, maestras, sanadores, sanadoras, personas que se dedican a hacer labores de servicio, hacer servicio de una manera pues muy clara, muy explícita. Y esto lo digo porque en fin de cuentas todos llevamos a cabo un servicio en la tierra, aún las personas que hacen cosas que consideramos terribles bajo nuestro sistema de pensamiento, bajo nuestro sistema ético y moral, personas que trabajan para la oscuridad, personas que trabajan para fuerzas oscuras, aún esas personas hacen servicio, pero me refiero a un servicio más explícito, ¿no? Como ayudar a otras personas. Atención, porque no me refiero al hecho de que haya que dejarlo todo para volverse un curandero, una curandera o algo por el estilo, sino que este servicio del que hablo lo podemos llevar a cabo haciendo ropa, haciendo joyas, barriendo la calle, haciendo pan, vendiendo pan, haciendo lámparas, lo que sea, siendo abogados, siendo contables, siendo médicos. El punto es desde qué lugar de nuestra conciencia ejercemos ese servicio, ¿no? Desde qué lugar de nuestra conciencia ejercemos nuestra labor, porque aún oficios que serían un servicio, como lo es, por ejemplo, ser médico, pueden ser llevados a cabo desde un lugar de servicio solamente hacia uno mismo y no servicio hacia la comunidad. Bueno, las almas que están estancadas en el ciclo de reencarnación, o como se le conoce
también bajo el nombre de samsara, que es un término budista. Son almas que también encarnan muchas veces en la tierra, pero no por las razones que nombramos anteriormente, sino porque son almas que no han aprendido la lección. No han aprendido la lección que vinieron a aprender en este sistema planetario, en este sistema solar, en este planeta en específico, en esta dimensión. Entonces, como no han aprendido la lección, siguen reencarnando. Y la lección básica, la lección sustancial, es que no somos este cuerpo y lo que tenemos no lo tenemos verdaderamente. La lección verdadera y sustancial es que el único camino es el camino del espíritu, y en fin de cuentas el único camino es el camino del servicio. El único camino es el camino del amor. Pero como hay almas que no comprenden fácilmente o rápidamente estas enseñanzas, al encarnar aquí en la tierra piensan que son el cuerpo o la historia biográfica de esa encarnación, piensan que verdaderamente son dueños de aquello que llegan a obtener en una determinada vida, y se aferran energéticamente a esos objetos o a esos lugares o a esas dinámicas vinculares. Se confunden esas almas y piensan que el poder no es servir, sino que el poder es ser servidos. Y entonces al confundirse, invierten muchísima energía que queda estancada, y eso es lo que llamamos karma, ¿no? Que es un término que ha difundido muchísimo el New Age, que es un término oriental. De la India viene esta terminología, pero bajo cada tradición hay una palabra para definirlo en un sistema esotérico determinado, ¿no? En un sistema esotérico de pensamiento. El punto es que cuando nuestras almas se confunden, por así decir, cuando nuestra mente superior se confunde y pensamos que somos este cuerpo, que somos este nombre, que somos esta historia, que nos pertenecen verdaderamente estos objetos que nos acompañan durante esta vida, invertimos la energía donde no es. Entonces, en vez de invertir nuestra energía en el crecimiento espiritual, en la búsqueda de Dios, en vez de convertirnos en buscadores, nos convertimos en esclavos de una historia, de un cuerpo, de un sistema, de una economía, de ciertos objetos, de ciertas pertenencias. Y entonces, en vez de buscar el camino de la liberación, encontramos el camino de la esclavitud. Y ahí es cuando se hacen como nudos energéticos y quedamos atascados, ¿no? En esta rueda de reencarnación donde volvemos a reencarnar hasta comprender lo que vinimos a comprender, ¿no? Lo que vinimos a aprender, o esa maestría que nuestra alma deseaba tanto llevar a cabo. Y algo muy interesante y muy curioso con respecto a esto, en algunas tradiciones esotéricas pueden encontrar el término, y también se lo encuentra por ejemplo en la Biblia, en el libro del Apocalipsis, el término de la marca de la bestia. Y es muy interesante porque la marca de la bestia, es decir, aquellos impulsos bestiales que nos mantienen atados
a un nivel de conciencia animal, ¿no? Por así decir, como bestial. Y que hace que nuestra energía se concentre en los primeros 2 o primeros 3 chakras. Esa sería la marca de la bestia, como no elevar la energía hacia el corazón, la garganta, el tercer ojo y la coronilla, sino mantenerla solamente en el sacro, el chakra sexual y el plexo solar, ¿no? Que serían el chakra de esta, que nos vincula a esta existencia, el chakra que nos vincula a la sexualidad desde un ámbito animal, y el chakra que nos vincula al yo. Entonces, cuando no elevamos esta energía, estos chakras vibran en su potencia más baja, ¿no? No nos pueden regalar, no nos pueden ofrecer sus dones, sino que nos quedamos con la conciencia más básica acerca de esos centros de poder. Y yo he notado en consulta que cuando hay personas que están en un samsara, en una rueda de reencarnación sin fin, porque están atadas a través del karma a vivir vidas digamos bestiales, o en todo caso donde no hay una búsqueda del espíritu, no hay una búsqueda de un mejoramiento, de una mejoría que responda a lo invisible, sino que solamente hay una búsqueda de lo visible, de lo tangible. Esa marca de la bestia se revela en el cuerpo, se revela a través de enfermedades, se revela a través de, a veces, lunares muy particulares, manchas muy particulares en la piel con cierta forma específica, enfermedades que tienen que ver con las partes bajas del cuerpo, es decir, con la zona lumbar de la columna vertebral, específicamente con la cadera, con el sacro, también ciertas enfermedades espirituales o físicas vinculadas al chakra sexual. Entonces es muy muy interesante para mí como terapeuta ver cómo esa marca de la bestia, como ese karma, como esas bolas energéticas, esos nudos energéticos terminan mostrándose también en la materia y desencadenándose en enfermedades que la persona tiene que confrontar cuando la vida de una u otra forma pone un pare para que esa persona definitivamente se dé el permiso de aprender la lección y de sanar lo que tiene que sanar. El mensaje que quiero dar es que si hay del otro lado a alguien escuchando esto y genuinamente sintiendo que está atascado en una rueda de reencarnación, que está viviendo siempre las mismas relaciones tóxicas, que está viviendo siempre los mismos problemas en el trabajo una y otra vez, que está viviendo siempre los mismos problemas de autoestima, que está viviendo siempre los mismos problemas al crear y al vivir una vida auténtica, y que siente que estos problemas no son solo de esta vida, sino que vienen de lugares lejanos, ¿no? Como estos dolores que son tan profundos que ni siquiera sabemos explicar de dónde vienen. Si hay alguien que está sintiendo así del otro lado, quiero que sepas que todos nosotros, la mayoría de nosotros, si estamos aquí encarnados, es porque en algún punto tenemos karma acá en la tierra, es decir, tenemos energía invertida acá en la tierra que necesitamos embellecer, trabajar, liberar y ofrendar. Y hay muchas rutas y muchos caminos para trabajar, ¿no? Obviamente hay diferentes historias con diferentes
niveles, grados de karma, como diferentes cantidades de energía invertida, pero eso, quiero que sepas que no es una sentencia, no es una condena, sino que simplemente está bueno observar qué es lo que tenemos que trabajar aún para seguir edificándonos, para seguir mejorando, para seguir soltando, liberando, sanando e ir encontrando el camino de vuelta a la singularidad, ¿no? Al uno. Entonces, no te desanimes, porque todo va a estar bien, todo va a salir bien. Y lo precioso de esta vida, lo hermoso de Dios es que no nos da una oportunidad, nos da todas las oportunidades que necesitemos, una encarnación tras otra, ¿no? Entonces, es lindo graduarse, pero si no la logramos en esta, no pasa nada, viene otra, ¿sí? Y vendrán las que hagan falta, ¿sí? Entonces, nadie está condenado a ningún infierno ni nada por el estilo, simplemente es un camino de aprendizaje y venimos a practicar cuantas veces sea necesario para poder tejer, urdir ese telar de maravillas y sueños que vinimos a tejer y esa historia que vinimos a contarnos, que es nuestra propia vida. Bien, gracias por haber escuchado hasta acá. Sé que este episodio fue un poco largo, pero había bastantes cosas por explicar y por tocar. Te mando un abrazo muy grande y una bendición enorme. Nos escuchamos en el próximo episodio.